Muy estimados seguidores, Salve María. En este vídeo queremos mostrarles la gran amistad que hay entre la orden religiosa de los dominicos y los heraldos del Evangelio. Ha habido muchos dominicos que se aproximaron de nuestra congregación, pero hoy queremos hablarle de uno muy especial, el Padre Antonio Royo Marín, uno de los teólogos de mayor renombre del siglo XX y autor de muchas y preciosas obras de alcance internacional. Yo tuve la gracia durante los 20 últimos años de su vida de ser su médico particular. Tuve la alegría de conocer al Padre Antonio Royo Marín 3 veces. En el caso de esta esclava de María, que lo conoció en una conferencia muy bonita que él dio sobre la Inmaculada Concepción, en una casa que teníamos en el Paseo de la Castellana, en la sede de Felipe II. Yo también aprovechaba el tiempo, siempre que podía me confesaba con él, porque era un privilegio poderse confesar con el Padre Royo Marín, un maestro de teología espiritual y que tenía un carisma de confesión extraordinario. Una tarde fui a la sede y justamente el Padre Royo había ido a visitar el Belén con luz y sonido que se hace todos los años en nuestra sede. Y cuando salió, se hizo una rueda, en determinado momento nos sentamos ahí en los sillones en un salón y comenzamos a conversar con él. Para que la oración sea infalible, o sea, que no falle, que sea infalible, hace falta que reúna ciertas condiciones, que son, primera, que pidamos cosas convenientes para la gloria de Dios y nuestra santificación. Y él rápidamente iba elevando la conversa a un nivel así doctrinal, agradable, súper atrayente. Cosa muy importante, perseverancia, perseverancia. ¿Por qué? Si Dios está dispuesto a concedernos una gracia, ¿por qué no nos la concede a la primera media? Pues porque quiere probar nuestra fe, quiere probar nuestra existencia. Todo lo que Monseñor nos había contado de él coincidía perfectamente, ¿no? La gasolina que él tenía, el amor por los temas marianos, y muy pintoresco, muy ameno y muy cercano a todos. A fulano de tal le pediré tal gracia, si me la pide 20 veces, si no, no. Y si se la pedimos 19 veces, estábamos a punto de tenerla y nos quedamos sin ella. Y le gustaba mucho lo que aquí en Brasil se dice pinga fogo. Él se sentaba, no tenía miedo de ninguna pregunta y los más nuevos o los mayores, cualquiera le podía hacer una pregunta sobre algún asunto de teología que la respondía súper bien. Y él respondía con una naturalidad, que este hombre conoce la suma teológica y todo Santo Tomás como nosotros conocemos un vaso de agua. La teología de él era una teología que la entendía todo el mundo, pero era profundísima. Y entonces, cuando habíamos ya leído los libros de él y lo vimos personalmente, fue una cosa impresionante. Y sobre todo el fuego que él tenía. Y lo que me llamó la atención era su profunda devoción mariana. Él se sabía de memoria todo el decreto del dogma de la Inmaculada Concepción y lo dijo de memoria, sí, completamente. Fue una cosa impresionante. En el año 1994, cuando el Padre Royo Marín iba a cumplir sus bodas de oro sacerdotales, Monseñor Joan quiso darle una sorpresa de preparar una biografía del Padre Royo con todo lo que había sido su vida de predicador y sus escritos. Entonces había que buscar documentación y fotos y para preparar el libro pues tuvimos que ir muchas veces a las casas de las hermanas en secreto para darle una sorpresa al Padre Royo. Conversamos muchas veces y ellas nos contaban 1000 anécdotas de la vida de él, de la infancia. De cuando decidió ser sacerdote, de cómo le cogieron preso los comunistas, que estuvo 2 veces a punto de ser fusilado, y la virtud heroica del Padre Royo de enfrentar a todos los comunistas diciéndoles que si quieren matarme, yo soy católico, apostólico, romano, me pueden matar, que no hay problema.
Y entonces los comunistas le sacaban del calabozo, le hicieron 4 interrogatorios y al final dijeron, no, a este hay que saltarlo porque si no nos va a convertir a nosotros y vamos a acabar yendo a la iglesia, los propios comunistas. Me acuerdo que con mis padres comenté al padre Royo Marín, mi padre me dijo que lo conocía personalmente y yo le pregunté que por qué. Y él trabajaba en Radio Televisión Española, en la parte administrativa, y el padre Royo Marín llegó a tener un programa de radio en Radio Nacional de España, no sé si era semanal o quincenal, era un revuelo dentro de Radio Televisión cuando el padre Royo Marín entraba en los estudios, porque todo el mundo quería cumplimentarlo, todo el mundo quería saludarlo y incluso pedirle consejos. Más, una de las cosas que decía mi padre era que era uno de los programas de toda España de más audiencia y que había momentos en que España como que se paraba en ese momento, los taxistas dejaban de hablar con el cliente, cosas así, porque era el programa del padre Royo Marín, ¿no? Esa era la fama que él tenía y ese fue el auge de la época de sus predicaciones, ¿no? Aparte del predicar en plazas de toros, etc. Él era valiente mismo, era, como dicen, era un Miura de la predicación. También mi padre me contó que a él le colocaban como que un apodo, un apellido que era el Miura. Los Miuras es una raza de toros en España, la más brava que existe. Había una corrida de toros de Miuras, la plaza se llenaba de gente, como dicen en España, hasta la bandera de España, que estaba lo más alto de la... Cuando ya se quedaban pequeñas las catedrales, pues habilitaban las plazas de toros para él terminar sus predicaciones. La plaza de toros se llenaban todos los tendidos, el ruedo, todo. Le ponían una tribuna, le ponían un palco, unas telas, el micrófono y ahí él levantaba las ovaciones de toda la plaza. Padre Royo llenaba las plazas de toros mejor que los Miuras y por eso él le llamaban también el Miura de la predicación. Todas las órdenes religiosas siempre han tenido detractores, calumnias, persecuciones, todos los santos, a ejemplo del divino modelo, del divino fundador, que era nuestro Señor Jesucristo. Bueno, nuestro Señor Jesucristo lo llevaron a la cruz. Incluso, más aún, en la Sagrada Congregación para el culto de para los santos, lo primero que preguntan antes de aceptar un proceso es si ese futuro santo ha tenido contradicciones, enemigos, porque si no ha tenido enemigos, no lo admiten para iniciar el proceso. El origen de esa amistad con el padre Royo es curioso, como todas las cosas santas ahí en la historia de la Iglesia, tienen origen en la providencia, porque es algo que nunca habría ocurrido sin tener un mal en su raíz. ¿Cuál fue ese mal? La obra de Dr. Plinio había comenzado propiamente a tomar su fisionomía, como Dr. Plinio deseaba, después del accidente que Dr. Plinio tuvo en el año 75, con el fruto de ese sacrificio que le ofreció a Dios por su obra. La obra comenzó a florecer a partir del año 75. Claro, siempre que la obra de Dios crece, los enemigos de Dios, los amigos del demonio, comienzan a llenarse de odio, de rabia. Y en determinado momento, personas dentro de la propia obra de Dr. Plinio, que no querían ese camino, ese avance espiritual que estaba haciendo la obra, se levantaron contra Dr. Plinio, contra Monseñor John, especialmente en lo relativo a el colocar en el centro la figura del fundador, como debe ser en toda orden religiosa, algo que Monseñor John estaba haciendo, y incluso contra la devoción que naturalmente, que espontáneamente, por un soplo de la gracia, estaba surgiendo en relación a doña Lucilia, la madre de Dr. Plinio, que había fallecido una década antes. Para dejar las cosas tranquilas, Monseñor John se prestó a viajar a Europa y presentarle toda la situación, todos los problemas, todas las acusaciones que había en relación a ese tema a famosos canonistas y teólogos. Llegando allí, el grupo de España conocía a un canonista muy famoso de Salamanca, dominico, que era el padre Arturo Alonso Lobo. Y a partir de él se comenzaron a conocer otros dominicos, padre Armando Bandera, padre Esteban Gómez, padre Victorino Rodríguez y por fin el padre Antonio Royo Marín, que fue el último de todos. A pesar de que la amistad con él duró hasta su fallecimiento,
fue el último de los que se trabó contacto. Fue incluso no en el primer año que Monseñor hizo esas visitas, sino en el segundo. El padre Royo ayudó mucho a los arautos con su fama de teólogo y su conocimiento de la teología espiritual y la teología dogmática, y la teología fundamental, la teología moral, dando su testimonio que él conocía a fondo los fundadores y que no tenían nada de secta, que era una fidelidad a la Iglesia Católica que suscitada por el propio Espíritu Santo para ayudar a la Iglesia en momentos difíciles. En cada época de la historia, Dios suscita los santos y las órdenes religiosas que más precisa la historia. Y fue lo que veía el padre Royo, y lo que él decía, y lo que siempre nos defendía, que es una obra del Espíritu Santo para nuestros días. Pues era en el año 1995, y estaba viendo pues también muchos ataques a la, entonces era la TFP española en Cataluña, de que era una secta y que, en fin. Y él decidió escribir un artículo en el principal periódico de Barcelona, llamado La Vanguardia, en el cual él empeñaba todo su categoría y su prestigio de teólogo, que conocía a fondo a la TFP española, y decía que no hay ninguna secta, que eran católicos, apostólicos, romanos, ejemplares. Y solo eso desinfló el estruendo. Y acabó solo con una publicación en el periódico de La Vanguardia. El propio Soter Plinio dijo, el 50% del desinflamiento de ese estruendo se debió al padre Royo Marín. Y ahí comenzó una amistad. Era mucho más que simplemente consonancia teológica. Era una amistad personal que duró los 20 últimos años de la vida del padre Royo y que dio frutos pues magníficos. Una de las cosas más bonitas en esa intimidad y en esa confianza que Monseñor Joan tenía con el padre Royo, un día le enseñó una foto de la señora doña Lucília. Quando por primeira vez o padre Royo Marín tomou uma foto da sua dona Lucília em mãos, a foto do quadrinho, que ele disse, estávamos conversando sobre ela, que ela fez isso, ela foi bondosa, ela era assim, era desta forma, tal fatinho, tal outro, etc. Ele disse, mas escute, não tem alguma coisa dela que eu possa ver? Eu disse, bom, tirei do bolso uma foto da sua dona Lucília, do quadrinho, disse, tem isso aqui. Eu disse, oh, que paz, que paz, que paz. E osculou, etc., e enfiou no breviário dele, até hoje ele tem. Pero qué paz tan impresionante. Y no tiene libros, tiene escritos. Yo quisiera ver los escritos, porque ahí se ve la calidad del alma de la persona. Não, ela era uma senhora de casa, ela não chegou a escrever nenhum livro. Que pena. Disse, bom, o que tem são, comecei a lembrar, tem as cartas dela. Ah, eu queria ler muito as cartas dela. Ele disse, não, porque com essa fisionomia aqui, é certo que o que essa senhora escreveu tem na sua letra, nas suas palavras, nos seus ditos, muita bondade, porque isto aqui é bondade pura. Por que vocês não fazem alguma coisa sobre a história dela? E me disse, tá bom, boa ideia. Então a ideia do álbum da sua dona Lucília foi dele. Entonces fue donde surgió la idea de hacer esta biografía de la señora Lucília con todas las cartas que ella escribió. Y el padre Royo se deliciaba con las cartas de la señora Lucília. Y entonces cuando ya estaba el libro preparado para llevar a la imprenta, se lo entregó al padre Royo para que él le diera la revisión de teólogo, a ver si había algo que no fuera, estuviera fuera de la teología espiritual, de la teología moral, Y el padre Royo se los devoró los libros, miró con lupa, carta por carta, escrito por escrito. En el año 1988, cuando cumplía el doctor Plinio 80 años, él vino a Europa, fue unos días inolvidables, el convivio de él con sus hijos, recorrió Italia, Francia, España. Y las hermanas Royo Marín se enteraban que estaba aquí el doctor Plinio, en Madrid.
Y entonces se movieron todo Roma con Santiago, como se dice en España, para poder hacer un homenaje al Dr. Plínio. O padre Royo Marim vive intimamente ligado com 3 irmãs e as irmãs, quando viram o Dr. Plínio, na hora, pero ai que santo, que santo, que santo. E trataram o Dr. Plínio como santo o tempo inteiro. Las hermanas Royos estaban con una admiración y una dedicación. Y el propio padre Royo Marín parecía un joven en Yorras, entusiasmado con el Dr. Plínio, y le ofrecía los libros a él. Y el Dr. Plínio con una categoría, con un celo apostólico. Pero él estaba emocionado con el afecto, no solo del padre Royo, sino de las hermanas del padre Royo. Inúmeras missas que têm sido celebradas aqui lá e acolá pelo falecimento de nosso pai fundador, e uma delas, o padre Royo Marim, fez questão que fosse celebrada com os membros do grupo presentes, e que ele aproveitou para fazer um sermão do padre Royo Marim. Ele se ofereceu como vítima para o triunfo do coração imaculado de Maria, e como o desejava com toda a sua alma, e antes já disse que desejava ter a glória do martírio, e o martírio de desejo. Dom Plínio é um mártir. Cuando fueron fundados los Heraldos del Evangelio y llegó la aprobación pontificia, él estaba exultante y él decía, incluso bromeando, que era una cosa tan extraordinaria, le daba tanta alegría, que él quería hacer un padecer teológico para canonizar a Monseñor John en vida. Lo decía así de broma, porque era un milagro lo que él había hecho. Ya les voy a contar una anécdota, un recuerdo muy entrañable también de lo que pensaba el padre Royo Marín a respecto de Monseñor Joan. Entonces todavía Monseñor Joan no había sido ordenado sacerdote. Y él decía, pero él tiene que ser ordenado sacerdote. ¿Por qué? Porque él es el tipo de santo que necesita la Iglesia en nuestros días. Entonces tiene que ordenarse sacerdote, y en los heraldos tiene que haber también muchos sacerdotes para el bien de la Iglesia. Y eso lo decía él con una efusividad, más con un cariño, una convicción, un afecto impresionante. Uno tenía apenas la base mínima de catecismo, acababa de conocer el grupo, y sin embargo él suscitaba en un joven un interés por la doctrina católica profunda. Eso era muy interesante. Él respondía con naturalidad y de un modo que hacía accesible y atrayente para cualquiera la doctrina católica. Y creo que es algo que le marcó mucho a Monseñor John cuando tuvo esos primeros contactos con él. Monseñor, don Juan, en aquella época, él ya por causa de los retiros y por todo el apostolado que hizo con todos nosotros, para que estudiásemos teología, era muy normal que existiesen las obras del padre Royo Marín en todas las casas nuestras, y en las cenas o en las comidas de palabra abierta. A veces salían temas como los trataba el padre Royo Marín. El padre Royo, a partir de ese primer contacto que tuvo con Monseñor John, comenzó una amistad súper fructífera, en la cual tenían larguísimas conversaciones, viajes juntos, etc. Y en la cual él iba abriendo ciertas puertas de la teología, que eran cosas que causaban mucha inquietud a Monseñor John, pero nunca había tenido oportunidad de profundizar con alguien que conociera. Por ejemplo, un tema que siempre apasionó a Monseñor John y que era la teología de la gracia. El padre Royo era un eximio conocedor de esa teología. Y de esa amistad, el propio Monseñor John comenzó a promover que el padre Royo hiciera conferencias para los miembros del grupo en España, en Estados Unidos, que después se transmitían a todos, para la formación. Y de ahí salió el curso Santo Tomás de Aquino, que es el origen del Instituto Teológico Santo Tomás de Aquino, que es nuestro actual Centro de Estudios Superiores de Teología. Una de las cosas más interesantes del padre Royo es que él no solamente fue un gran orador, que es lo que le gustaba a él, y que tuvo que sacrificar esa vocación de orador para poder obedecer al superior provincial que le mandó ser profesor. Y en el tiempo que tenía de estudios y de profesor,
empezó a escribir sus libros y escribió más de 30 libros. Llegaba un momento que él seguía escribiendo y no paraba de escribir, no paraba de escribir. Y tenía ya 80 y tantos años y no paraba de escribir. Escribía siempre todo a mano, no tenía ni computadores ni máquina de escribir, todo a mano, con una caligrafía perfecta, pequeñita, para ahorrar espacio de las hojas. Entonces eran unos escritos que eran luego difíciles de leer y de interpretar. Y ya pues en la década de los 80 años de él, pues nos escribía sus libros, se los transcribíamos nosotros en computador, se los imprimíamos en papel para que los corrigiese, hiciese todas las correcciones que quisiera, y cuando estaban todas listas, él llamaba al director de la BAC, inmediatamente le recibía, nosotros le acompañábamos, le llevamos en el coche al padre Royo, y le llevamos ya, entonces eran disquetes lo que había, entonces le llevamos al director de la BAC el disquete con el libro nuevo del padre Royo. Cuando lo veía el director de la BAC, inmediatamente se lo publicaban, porque decía: el segundo autor que vende más libros en la BAC es el padre Royo Marín. ¿Después de quién, sabe usted? La Sagrada Biblia. Después de la Sagrada Biblia, el padre Royo Marín, el que vendía más libros en la BAC. Y así los últimos, hasta los 90 años, siguió escribiendo libros. Y bueno, naturalmente, aproximándose del final de sus días, el padre Royo no tenía ilusiones, sabía que en determinado momento llega el encuentro con Dios, y él se dio cuenta de que todo el legado intelectual de él, y en su parte física inclusive, él tenía que transmitírselo a alguien que fuera a respetarlo, que fuera a transmitirlo. Y él decía que la única persona en la que podía confiar para eso era Monseñor John. Entonces ya, cerca del final de sus días, comenzó a pasar para Monseñor John todo lo que él tenía acumulado de esquemas de conferencias, esquemas de retiros, los libros de él escritos a mano, todo él lo pasó y era todo escrito a mano. Y es un verdadero tesoro que Monseñor lo usó abundantemente para homilías, para conferencias, para formación, y eso le dio una gran alegría al padre Royo poder transmitir eso. Le pasó como herencia toda su biblioteca, una biblioteca teológica de muchísima calidad, con libros de todo tipo que había acumulado a lo largo de las décadas. Todo eso pasó para Monseñor John. Él decía que si no se lo pasara a alguien, así como le pasó a Monseñor John, sin duda, eso iría al cubo de la basura. Una ocasión que se estaba celebrando un congreso conmemorando el 25º aniversario de TFP Covadonga, y en la sesión de clausura él fue y él asistió toda la sesión y al final dijo unas palabras: si yo tuviera 15 años, yo no sería dominico, yo sería de TFP Covadonga. Y me acuerdo una vez que, estando precisamente en una conversación con nosotros, le preguntaban cosas, le preguntaban temas de teología, él casi que estaba pensando en otra cosa y nos miraba y nos miraba y nos miraba, y con aquella gasolina de él: qué jóvenes, qué jóvenes, qué jóvenes. Yo, hoy en día, si yo fuese de la edad de ustedes, yo sería de ustedes. Una de las cosas, ya muy mayor, con 90 años, cuando cumplió 90 años, Monseñor Joan quiso tener también un homenaje, hacerle un homenaje de agradecimiento al padre Royo. Monseñor mandó hacer una condecoración de los heraldos y le nombró hermano de honor de los heraldos del Evangelio. Y le dio una casulla sacerdotal de los heraldos. Él fue a la sede central de los heraldos en Madrid, dijo una homilía preciosa, una misa, y después fue impuesto su medalla. Él se la puso y se quedaba contentísimo, porque ya era hermano de los heraldos. El origen de esta amistad con los dominicos surgió de forma mística. Monseñor lo cuenta en el volumen 4 de su tesis doctoral, del Don de Sabiduría. Cuenta cómo, estando en medio de esa situación de persecución con la devoción a Doña Lucilia,
Él vio, todavía aquí en San Pablo, una puerta bonita, era de un monasterio. En cierto momento viene un hombre vestido de blanco. Él no sabía, ellos no sabían en la época que el hábito dominicano, el hábito dominico es blanco. Y venía y le daba un abrazo. Ese era el padre Arturo Alonso Lobos, que él iba a conocer poco después, que fue quien abrió esa amistad con los dominicos. Monseñor contactó con este grupo fabuloso de dominicos, y esos dominicos tuvieron un clic con el propio Monseñor, porque nosotros encontrábamos lo que necesitamos y ellos también, porque ellos encontraron gente que entendía la teología de ellos. Ellos veían en nosotros como que una continuidad, en el sentido de que se había dado una especie de filón, una especie como de continuidad a toda esa doctrina fabulosa de la Santa Iglesia. Y yo no tengo duda en decir que algo de ese tesoro del carisma dominico, de la transmisión de la doctrina, como que pasa a nosotros y nos enriquece nuestro carisma. Así como Dios permitió que hubiese enemistades en este mundo entre los hijos de Nuestra Señora y los hijos de la serpiente, de la revolución, también puso amistades muy profundas. Y hay un vínculo de la unión y de la hermandad con la orden fundada por Santo Domingo. Existe una comunicación mística entre los hijos de la luz y eso se manifiesta en esta relación con los dominicos de forma patente, Como que una continuación de la orden de predicadores dentro de la iglesia. Pero sentían ellos mismos esa hermandad y nosotros la sentimos y tenemos un agradecimiento muy profundo por todo lo que ellos nos han ayudado y orientado. Y también como que ellos sintieron repercusión, sintieron el entusiasmo, primero de don Juan, de Monseñor, y el nuestro, y eso como que les tonificó en la vocación que ellos tenían y como que les animó de que toda la obra que ellos habían hecho, toda la obra teológica tenía un fundamento y tenía futuro. Existía una juventud que admiraba todo aquello, ¿no? Existen luces que Dios quiere que no mueran en la historia y se van pasando entre los hijos de la luz para que prevalezcan. Y terminemos con una bendición por intercesión de Santo Domingo. El Señor esté con vosotros, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. ¡Salve María! Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. ¡Salve María!